Saludo esta tarde, ahí vamos unos minutos retrasados porque el Facebook está saturado, pero agradezco mucho a todos los que nos acompañan en Jackie Junior para poder estar pues listos aquí en la transmisión que estamos haciendo para ustedes. Hoy nuestro invitado es un querido amigo, un gran médico, el médico veterinario Jaime Hernández Rizo de Hospital Veterinario Canópolis para hablar de un tema muy importante porque estamos en el mes de mayo y como mes de mayo dedicado a las mamás, pues también nuestras mamás mascotas y nuestras hembras, nuestras perritas, pues merecen un rato de atención y de consejos de parte de los especialistas, los expertos. Mi querido doctor Jaime Hernández Rizo, bienvenido. Muchas gracias, Mari. Para mí es un honor siempre estar contigo y estoy para servirte, lo que se te pueda ofrecer, ya sabes. Muchas gracias, Doc. Pues gracias. Comenzamos con esto de las hembras. ¿A qué edad una hembra? Primero vámonos con los perros. Los perros, ¿en qué edad una hembrita ya es, digamos, fértil para ser mamá? Bien, esa es una pregunta que tiene muchas respuestas. La primera, depende mucho de la raza. Normalmente los perros de talla miniatura o pequeños, muy chiquitos, tienden a ser más precoces. Un perro de raza chihuahueña va a ser más precoz que uno de raza mastín napolitano. ¿Por qué? Porque su metabolismo es más acelerado. Tienden a metabolizar todo más rápido y son más hormonales más pronto. Un perro, una hembra, normalmente anda teniendo su celo entre los 8 y los 11 meses de edad, su primer celo. En el caso, por ejemplo, de las hembras gran danés o de perros como mastines, lo andan teniendo hasta el año y medio, 2 años, dependiendo de ciertos factores, desde la alimentación, la carga genética que puedan tener, pero la mayoría de las veces está estimulado por la raza. Tiene que ver mucho la carga genética. Normalmente los perros pequeñitos entran antes en celo y tanto las hembras como los machos son más precoces. Ahora, doctor, ¿el celo es el periodo en el cual ellas son fértiles? Vamos a hablar así como que no sabemos nada nadie de esto. No, excelente, gracias. Efectivamente, cuando nosotros vemos una perrita que ya tiene su celo, desde ese momento una perrita ya es fértil. Evidentemente ya está produciendo óvulos y ya se puede cruzar y se puede reproducir. Ojo, no estoy diciendo que ya esté en condiciones de reproducirse. Simple y sencillamente lo que digo es que en ese momento la perra ya es fértil y ya puede, si se junta con un macho, pueden cruzarse y tener gestación. Sí, la perra puede quedar gestante desde el primer celo. Pero no es ni con mucho lo ideal. No. Dependiendo, hay varios criterios. Yo creo que antes de avanzar en ese sentido, lo primero que debemos de pensar es cuál es el objetivo de tener una hembra o un macho. Por ejemplo, si nosotros adquirimos una hembra con fines de mascota, la recomendación mía personal sería esterilizarla, hacerle la ovariohisterectomía o OVH, como vulgarmente se conoce, que es quitarle la matriz y los ovarios. Eso sería mi recomendación. Si la perra se adquirió para fines reproductivos, esto quiere decir que se va por la carga genética o porque el propietario decidió hacerlo, esa sería la primera pregunta que nos debemos de hacer. ¿Para qué quiero a la hembra? ¿La quiero reproducir? Correcto, está bien. ¿No la quiero reproducir? Correcto, también está bien. Yo creo que eso es algo muy, muy particular. Volviendo a la pregunta, ¿cuándo es el momento idóneo? Lo recomendable es que tengan entre el segundo y el tercer celo en adelante. También es importante ver que no sea una perra que se haga muy viejita y no se vaya a reproducir hasta ya muy grande. ¿Qué ejemplo doy de esto? Muchas veces las personas no tienen todavía la idea clara de qué van a hacer con su hembra. Y se esperan y al cabo de los 5 años quieren reproducirla.
Es mucho más complicado querer reproducir una hembra a los 4 o 5 años que una hembra al año y medio. Es mucho más fácil. Y la hembra es mucho menos probable que tengamos problemas tanto en la gestación como en la reproducción, desde el momento en el que se junta con el macho y hacemos una cruza. Eso ya dependerá mucho también de la raza, también incluso a veces tiene que ver hasta geográficamente donde se encuentra, porque los días más largos y más cortos son los que hacen que pueda ovular o no la perra. Eso es bien importante, porque sí son estacionales. Entonces, ahí estamos hablando de un tema muy, muy amplio. Te fijas, ya ahorita ya estamos hablando de otras cosas, pero tu pregunta particular es a partir del tercer celo, sería mi recomendación. Doctor, ahora, la otra pregunta que nos están haciendo, por ejemplo, del auditorio, que agradezco, no pude entrar en el Zoom directo y por eso está la señal medio rara, pero en cualquier momento se conecta y ya lo vamos a ver súper bien al doctor. La otra pregunta que me están haciendo es, ¿hasta qué edad una hembra debería o cruzarse o puede cruzarse? Mira, normalmente se recomienda hasta los 6 años y medio, 7 máximo, dependiendo mucho de la calidad de vida que haya llevado la perrita, también de la cantidad de partos. Es digamos que el éxito o el fracaso. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo una perrita en un criadero y yo la procuro en la alimentación, la procuro en el medio ambiente, le doy una buena carga de minerales, de vitaminas, y la tengo con un ambiente propicio, sí. Yo estoy reproduciendo perfectamente hasta los 7 u 8 años. Incluso hay perras que por la gran valía genética se pueden cruzar hasta los 10 años. Ojo, no es algo que yo lo recomiende, pero sí es algo que en la práctica lo logra uno ver. Hay perritas que tienen esa calidad genética que vale la pena conservar. Incluso la Federación Canófila Mexicana emite unos permisos, por decirlo de alguna manera, donde nos permiten poder reproducir una perra, aunque ya sea añosa, que ya tenga añitos. Pero lo ideal es máximo a los 6 años y medio. Y lo ideal es que si una hembra está destinada para la reproducción, no interrumpan esos ciclos reproductivos. Sí. Para muchas personas se les va a hacer algo difícil de entender, pero biológicamente la perra está diseñada para tener perritos. La perra nació con una matriz, nació con ovarios, pero ojo, no es nada más cruzarlas por cruzarlas. Realmente debemos de tener un objetivo, debemos de saber qué vamos a hacer con esos perritos, porque también es importante que haya perros. O sea, yo no me alejo de la idea de que se reproduzcan, siempre y cuando sean en condiciones óptimas y en condiciones de mucho buen criterio y que tengan un buen destino esas mascotas, porque también se ha abusado en la sobreproducción de cachorros y que realmente muchas veces se tienen que acabar sacrificando o terminan en sitios que la verdad son lamentables o en condiciones que la verdad es deplorable. Yo creo que aquí sí tenemos que ser, insisto, vuelvo al ejemplo anterior, muy claros cuál es el objetivo. Si nuestro objetivo es reproducirlo, para eso estamos. Realmente también los veterinarios tomamos cursos de reproducción canina para poder ayudar a esas perritas que tienen problemas de fertilidad a que logren la gestación, ¿no? Y haya perritos. Claro. Ahora, doctor, algo que es bien importante y que yo creo que para todos nuestros amigos del auditorio, pues quieren saber. Ahí me estoy tapando, déjame ver qué pasó aquí. Aquí está. Ahí está. A ver, doc, ¿las hembras dejan de ser fértiles en algún momento de la vida? Bien. Normalmente tratamos de asociar a las mujeres, que es lo que tenemos cerca. Tenemos una mamá y tenemos las mujeres que padecen de algo que se conoce como menopausia. Las perritas y en general los animales, salvo algunos por ahí, algunas especies tienen menopausia. Las perras, por ejemplo, las gatas no tienen menopausia. Eso es algo que la gente cree y es un mito. Realmente eso no existe. La menopausia
Una perra de 14 o 15 años, si se cruza, puede volver a quedar gestante y eso es un peligro. No, por más que uno reproduzca la perra, si yo estuviera reproduciendo una perrita constantemente, nunca va a dejar de ovular, aunque esté viejita. Y eso también genera muchos problemas, principalmente a nivel reproductivo y principalmente porque pueden generar enfermedades muy, muy serias. Entonces yo aquí lo que recomiendo, pues siempre, una vez que ya llegamos a un límite de edad, si ya no se va a reproducir, es ovario histerectomizarle, retirarle la matriz y los ovarios. Porque corren un enorme riesgo luego de eso de que les dé piómetra a final de cuentas. Exacto. ¿Verdad? Sí, uno de los principales problemas, entre otros, es la piómetra. Doctor, mucha gente dice, si no cruzo a mi perrita, le va a dar cáncer. O mi perrita anda buscando novio porque necesita ser mamá alguna vez en la vida. ¿Esto es cierto? No, la respuesta es no. Una perra no tiene por qué tener perritos si no está destinada para ellos. Si su fin del que se adquirió no fue reproductivo, no tienen por qué cruzarla. Y esto que me comentas es muy, muy común que me lo digan. Muchas veces me dicen, ay, oiga, es cierto que la tengo que cruzar porque es necesario por lo menos una vez para que ya no tenga problemas en la matriz y no tenga problemas de cánceres de mama. Eso es un mito, eso es mentira. La respuesta es no. No tenemos que reproducirla por reproducirla. Si nosotros me estoy yendo a un aspecto muy emocional, donde digo, es que yo quiero un hijo de mi perrita. Sí. En ese momento, pues está bien, crúzala, pero ese es el objetivo. No porque con eso le vas a evitar un cáncer o le vas a evitar una piómetra o un tumor o una hiperplasia de algún tipo. Eso es mentira, eso no existe. La respuesta es no. No es necesario que se reproduzcan los animales por la creencia de que eso les va a aliviar problemas en el futuro. Eso es mentira. Yo quiero agradecer mucho a la gente que se está sumando, que Sergio Romero, Laura Castellanos, a Mau, que está ahí en la veterinaria Canópolis. Laura preguntaba esto, que hasta qué edad es recomendable cruzarse. Ilse Franz, gracias. Cristian Valero, gracias. Nos pregunta Jairo Melesio Valdivia, que bueno, quiere agradecer mucho a los médicos veterinarios comprometidos, sobre todo en este tiempo. María Lucina Sánchez, María Lucina Bravo, ¿cómo estás, Lucina querida? Y preguntan, Mimi Gloriecita, ¿qué días, qué tan cierto es que si se esteriliza a los 6 meses de edad una hembra, qué pasa? Ok, aquí pueden ocurrir varias cosas. Algo bueno de esterilizar temprano, antes de que tengan el primer celo, es que la probabilidad de que padezcan cáncer de mama es sumamente bajo, pero sumamente bajo. Es menos del 1% de que padezcan cáncer de mama. Definitivamente existen mucho más ventajas que desventajas sobre la esterilización. Si a mí me preguntan, yo recomiendo la esterilización temprana. Hay ciertas controversias, digo, perdón que cambie un poquito, que aborde dentro de la misma pregunta esa parte del tema. Sí, Doc. En otras ocasiones, cuando nosotros operamos una perra temprana, sí tiene efectos también en el desarrollo, puede tener problemas en el futuro de ciertos tumores, de ciertas faltas de desarrollo, porque las hormonas son mediadores del metabolismo y que ayudan a que se desarrollen ciertas partes del cuerpo. Muchas veces tenemos vulvas infantiles, muchas veces tenemos trastornos del desarrollo por esa falta hormonal. Evidentemente, actualmente más bien tenemos una cantidad de alimentos de muy buena calidad, que eso contrarresta muchas veces el efecto negativo de la esterilización temprana. Por ejemplo, también se dice que predispone al hipotiroidismo. También se comenta que puede desarrollar la obesidad temprana, que eso también tiene que ver mucho con el ejercicio y la alimentación, pero sí se ha visto que cuando se esterilizan a veces muy temprano, este tipo de efectos se logran antes. Mi recomendación, vuelvo al punto, si la perrita es
destinada para hacer mascota y no reproducirse es reproducir la perra. La cantidad de beneficios son mucho mayores que los problemas que puede ocasionar el no esterilizarla. Claro. Ahora, doctor, cuando una perrita está en celo, digamos, ¿es cuando tiene su desecho? ¿Cuándo está fértil una hembra? Ok, aquí, bien, vamos a desmenuzar un poquito el ciclo estral de la perra. Primero la perra va a tener un inicio de una inflamación de la vulva. Muchas veces ahí todavía no hay sangrado. Ese se le conoce como proestro. A veces antes del proestro empieza un ligero, digamos, reconocimiento, llamémosle de alguna manera, como que ya viene el celo. Entonces, posteriormente empieza ya la fase normal del proestro, que dura, esto es variable dependiendo de la raza, las condiciones, el estímulo de los machos, en fin, la alimentación, un montón de cosas. Una vez que empieza el sangrado, de ahí es variable, pero más o menos entre 8 y 12 días. Es cuando es el proestro, es antes del estro. Cuando viene el estro, que es a partir aproximadamente entre los 8 y los 12 días, una etapa que puede ser también muy variable, dependiendo principalmente de la carga genética de la perra. También a veces depende del estímulo del macho. Si existe un macho, el macho la estimula y a veces hace que ovule antes, o si no existe macho, muchas veces el organismo de la perra se espera, por decirlo de alguna manera, hasta que encuentre un macho disponible para poderse cruzar. Volviendo al principio, primero el proestro de 8 a 12 días, luego el estro, que es cuando ahí empieza el proceso de la ovulación. En el, ¿qué será? 60% de los casos es entre el día 10, 11 y 12. En el 60% de los casos. Incluso yo tengo un estudio que hice cuando me gradué de la especialidad. Nos pidieron un estudio, que hiciéramos una investigación y yo la hice sobre ese tema. Y me di cuenta que el 60% de las perras de un criadero, que era el que yo atendía en ese entonces, ovulaban a partir del día 10, 11 y 12. Pero el otro 40%, 20 antes y 20 después, ovulaban unas antes del día 8 y otras después del día 10. Incluso tuve una que ovuló hasta el día 18. Ay, pues. Literalmente se hacía una campana de Gauss. O sea, fue algo muy bonito porque se reflejó perfectamente lo que es la biología del medio ambiente y de la naturaleza. Unos poquitos antes, la mayoría en medio y unos poquitos después. Pero esto me dice que yo no puedo asegurar que entre los días 10, 11 y 12 ovulan las perras, porque me quedaría yo con 4 hembras que no podría yo reproducir, 2 antes y 2 después. O sea, de esas 10, digamos 10 hembras que yo tengo, 6 van a ovular en ese periodo, 2 adelante y 2 después. ¿Cómo lo puedo saber? Existen pruebas de sangre, como la medición de la progesterona, también la medición de la LH y las citologías exfoliativas, que se toman directamente de la vagina de la perra. Entonces, con eso uno va monitoreando el celo de la perrita y ahí uno se apoya mucho para saber cuándo le toca, digamos, que echarle al perro. Una vez que se cruza, ya sea que entre en la gestación, ya pasa un periodo como de otros 12 días y ya después viene lo que es el diestro, que es cuando ya no se cruzó o bien cuando tuvo una gestación. Cabe mencionar que sí es importante llevarle un control desde que se van a reproducir hasta que lleven un control prenatal. Me ha tocado muchas personas que llegan con la panza de la perra reventando y no saben ni siquiera qué día se cruzó. Porque dicen, no, pues yo nomás los junté y pues no sé, vengo a ver qué, porque yo ya veo que no come, ya veo que vomita, veo que está bien triste y pues muchas veces ya tiene una complicación, ya viene con los perritos muertos o viene... entonces, esto tiene que acabar. Nosotros, como profesionales de la salud de las mascotas o de los perros y los gatos, tenemos la imperiosa obligación de orientarlos de una manera adecuada para que la perrita pueda tener una gestación y un buen término de esos productos, de esos bebés que van a nacer de perritos. Doctor,
Las hembras, de alguna manera, nos decía, son fértiles hasta el final de su vida. Sí. O sea, digamos, una hembra no tiene menopausia, una perrita no deja de ser fértil. Así es. Cuando ovulan, pueden ser mamás, o digamos, pueden aparearse con varios perros y varios perros ser los papás de los perritos. ¡Ay, qué impresión! Sí. Vean mi cara. Aquí ya me revolviste las preguntas, pero entiendo el término. Mira, sí, una perrita, primero resolviéndote la primera pregunta, sí, una perrita puede reproducirse a la edad que sea, aunque no sea lo más conveniente, pero sí, si tiene 10, 12 años y le agarra un perro y está ovulando, puede quedar gestante. La respuesta es sí. A veces la misma biología de la perrita por la edad los abortan, los pierden, pero a veces no. A veces sí se logra la gestación y me las traen así de 12 años y les hemos hecho cesáreas. Ahora, la pregunta que tú me haces, si yo me encuentro una perrita y yo tengo mi perrita y la cruzo con un perrito y en la tarde viene alguien de visita y trae su perrito y la vuelve a agarrar, la probabilidad es que tenga de varios papás en una sola gestación. Las perras son monoéstricas estacionales politocas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen un solo estro en la estación, que normalmente es primavera y otoño. Tienen uno en la primavera y uno en el otoño, pero solo tienen un estro. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de las vacas, por ejemplo. Las vacas ciclan cada 22 o 25 días y ellas no tienen que ver con la estación del año. Ellas, sea enero, febrero, marzo y sea otoño, primavera, invierno, va a seguir generando sus óvulos. Las perras no. La gata es otro tema. También la gata ovula también por estímulo del macho. Pero volviendo al caso de las perras, que es el que más nos atañe y que más vemos. Nosotros, la perra es politoca. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene varios óvulos en uno solo estro. Por eso es que tienen 8, 10, 14 camadas de 14 perritos. Porque conforme van pasando los días de la ovulación, se van liberando poco a poco. No son que avientan 2 o 3 y ya no producen. En el caso de las perras, van produciendo conforme van pasando los días. Y si la perra tiene un estímulo de los machos y los machos la siguen cubriendo, se siguen montando, pues obvio que va a tener perritos de varias camadas. O sea, más bien, no de varias, perdóname. De varios machos. Bebés de varios machos. Ay, qué horror. Papás. Pobrecitas. Estoy sufriendo, sí, doctor, estoy sufriendo con este tema. Ivonne Elizabeth Juárez está viendo el video. María Luisa Poli, prima, ¿cómo estás? Gracias. Rodolfo Briceño, mi querido doctor, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, doctor. Saludos. Mira, aquí lo estamos saludando. Carla Noemí Bernal, doctor Jaime, te amamos, dice. Gracias. Les agradezco infinitamente. Qué lindos, qué lindos. Saludos, primos, mucho amor a nuestros perritos. Rosana Claramond está viendo el video. Tiberio Rosas, ¿cómo está, don Tiberio? Un saludo. Un honor. Gracias, gracias. Un saludo. Te está viendo, que un fuerte abrazo, que muy buen tema. Rosa María Santín Carmona, mi querida Rosy, está viendo el video. Saludos desde Guadalajara. Ellos están en México, allá en la Ciudad de México también te están Un saludo. viendo. Doctor, las perritas, de alguna manera, dicen, debe llevar una dieta cuando están embarazadas. ¿Es correcto? Dieta especial. Ok, aquí ya pasamos a otro tema. Primero vimos cuándo se tenía que cruzar la perrita. Muchas ocasiones nosotros tenemos que asistir a la perrita o al macho porque a lo mejor ya el perrito ya es muy grande o a lo mejor muchas veces hay perros que son tan escasos que solo hay 2 en Guadalajara y uno está enfermo y el otro está muy viejito. Entonces, se tiene que muchas veces hacer una inseminación o se tiene que hacer una implantación, ya sea de semen congelado o de semen fresco. Y ahí es donde los veterinarios entramos, ¿no? Donde nosotros nos vestimos de bata y decimos, esta es mi chamba, ¿no? Una vez que logra uno la gestación, se debe de identificar entre los 25 y los 30 días después de que se cubrió a la perra. ¿Qué quiere decir esto? Que se haya cruzado con el macho. Ya sea que se haya inseminado, que se haya implantado o que te haya tenido una monta directa.
Aquí, ¿qué es lo que hacemos? En los primeros 25 o 30 días no se recomienda hacer un cambio de dieta a menos que la perrita venga en condiciones que no sean adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas ocasiones encontramos perritas con bajo peso, perritas que vienen, que a veces se cruzan porque fue un accidente y el propietario por circunstancias propias no quiere interrumpir la gestación, que ese es otro tema. Y dice, bueno, vamos a procurarla. Bueno, ya ahí el veterinario tendrá que hacer una serie de estudios, ver si tiene alguna falta de algún mineral, ver si tiene alguna falta proteica, ver en qué condiciones se encuentra. Y una vez que uno atañe esos signos, uno pues tiene la obligación de atenderlos, ¿no? Normalmente los primeros 25 o 30 días no es necesario cambiar la dieta, dependiendo también de la raza, dependiendo de la edad de la perra, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Pero en la mayoría de los casos, actualmente los alimentos son de muy buena calidad, entonces muchas veces no es necesario. Una vez que ya detecta uno la gestación, ¿cómo se detecta? Existen varios métodos. El más práctico y actualmente el tecnológicamente menos invasivo es el ecosonograma. Cuando nosotros hacemos una ultrasonografía en el cachorro, en la madre, logra uno ver los sacos amnióticos y logra uno ver los productos, no los cachorritos. A partir del día 25 ya son detectables. Una vez que ya detecta uno eso, uno evalúa la condición de la perra y ahí es cuando realmente nosotros realizamos el cambio de la dieta. Ahí es cuando les administramos normalmente alimento de cachorro. Ya ahorita existen, como digo, varias marcas comerciales de muy buena calidad que nos ayudan a que ya no tengamos problemas de administración de calcio. Por ejemplo, una práctica añeja que se hacía hace 20 o 30 años, cuando yo egresé de la facultad, era muy común mandar calcio a las perras. ¿Por qué? Porque las dietas eran de muy mala calidad o muchas veces eran dietas basadas en dietas humanas. Estaban basadas más bien en carbohidratos. Les dábamos pan, les dábamos tortilla, les dábamos las sobras de la comida, harinas, pastas, y eso no nutría a los perros realmente. Entonces, nosotros administrábamos calcio, pero a libre acceso y de una manera arbitraria. Eso es un error. Desde ahorita lo aclaro. No administren calcio a menos que el médico veterinario le diga. Si el médico veterinario lo indica, es porque ya hizo alguna prueba, ya midió el calcio, y no solo va a ser calcio, tiene que ser fósforo, magnesio, una serie de minerales que ayudan a que se absorba el calcio, porque si yo solo doy calcio, estoy haciendo que pierda el calcio por un efecto de espejo que nosotros le llamamos. Cuando el organismo detecta ciertas cantidades de sustancias en exceso, las elimina. Entonces, muchas veces tenemos deficiencia de calcio, administramos el calcio, se regula y lo seguimos dando. Y el organismo dice, no, pues me sobra calcio, pues lo elimino. El organismo es muy sabio. Y luego tenemos problemas de fiebres de leche por falta de calcio y la gente se quejaba y decía, bueno, pero es que le di calcio y dale más calcio. Error. Yo no recomiendo dar calcio. Actualmente ya no. Ya las dietas ya vienen adicionadas con la cantidad de minerales necesarios que puede tener una hembra gestante. Como digo, sin mencionar marcas, existen marcas en el mercado de excelente calidad y que son de inicio. Esas son muy, muy buenas. Doctor, que quede claro, me están llegando muchos correos por otros lados y todo. Excelente, Aquí estoy yo, aquí al lado. Saludos, amigos de Jackie Junior. Es un gusto estar con ustedes siempre. Hoy nuestro invitado es el médico Jaime Hernández Rizo. De ninguna manera estamos promoviendo que crucen ni que aparen a sus perritas. No, 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 no. Estamos hablando de que ellas, pues su organismo, con lo que vienen equipadas, son para ser madres, tienen la capacidad de, pero esto no quiere decir que lo tengan que hacer. Es más, si no lo hacen, yo diría que mejor, porque sus perritas sufren mucho. Doctor, ¿tienen embarazos psicológicos cuando no se esterilizan? Nosotros debemos de ser conscientes de que no son máquinas y también actualmente existe una sobrepoblación. Hay muchísimo perrito que no tiene un buen destino y la verdad eso es lamentable. Mi recomendación es que si tu perrita no se adquirió, vuelvo a recalcarlo de una manera muy, muy clara, no se adquirió con fines reproductivos, no la reproduzcas, no tiene caso.
A veces nosotros nos gana el sentimiento y decimos, quiero reproducirla. Bueno, en esos casos también el médico veterinario somos una herramienta. Y créamelo, a veces esto suena un poquito raro, pero nosotros también estamos para ayudar y para servir. Si hay me ha tocado muchos casos en los que los propietarios no pueden tener hijos y dicen, oye, yo sí quisiera que mi perrita tuviera perritos, a pesar de la recomendación de no hacerlo, o de nuestro deber, es decirles, mira, la verdad a lo mejor tratar de persuadirlos de que no lo hagan, pues también es nuestro trabajo y debemos de hacerlo. Yo creo que aquí debemos de ser tener mucho criterio, pero no, de ninguna manera fomento la reproducción irresponsable. Eso sí, tiene que ser bien dirigida y debe de dejarse a profesionales. Algo que la gente a veces cree es que esto es el gran negocio. La respuesta es no. Si usted tiene una perra, aquí hay algo bien importante. Y qué bueno que está el doctor Briceño, que la verdad le mando un saludo, un excelente criador, un excelente profesional. Cuando un criador tiene las perritas con ese fin, no existe, aunque las quiera y las trate bien, no existe un vínculo afectivo tan fuerte como cuando son nuestras mascotas, que son como nuestros hijos. Cuando el criador llega a tener alguna complicación, el sufrimiento nunca va a ser el mismo al de una persona que es su perrita y es como su hija, que es miembro de la familia. Yo no digo que los criadores sean fríos, simple y sencillamente la forma de verlo es diferente. Y yo creo que a veces someter el riesgo innecesario, a lo mejor de una cesárea, a lo mejor de alguna complicación, algún problema interno que no se detectó, pues bueno, en el caso de los perritos que están diseñados para eso, pues bueno, se asume ese riesgo. Yo personalmente, si es tu mascota, yo te recomiendo no la cruces. Esa sería mi principal recomendación. Ahora, vuelvo al punto. Nosotros también atendemos criaderos y hacemos que se profesionalicen. Hay grandes criadores que la verdad les mando un saludo y son muy profesionales, los tratan bien y cumplen una función en la sociedad. También esto es algo muy bueno. La preservación de las razas. De las razas, de esas características genéticas. Claro. Entonces, no debemos de ser absolutistas donde decimos, es que todo se debe de eliminar. No, bueno, después no va a haber perros, no va a haber ese ser que te da cariño, ese ser que llegó a tu vida a brindarte ese hueco que te faltaba. Entonces, debe de existir, solo que debemos de hacerlo profesionalmente y debemos de generar conciencia, de hacerlo de una manera bien consciente, sin llegar a la sobrepoblación, a la sobreproducción, que eso sí está totalmente fuera de mi pensamiento. Realmente eso sí lo critico y lo censuro. Realmente, si el creador es profesional y lo hace de una manera adecuada y tiene su mercado, yo no le veo ningún problema. Ninguno. Doctor, nos hacen preguntas, dice, quítenles ese mito de pobrecita, voy a dejar que tenga una camada para que se realice como mamá. ¿Se tiene que realizar como mamá? No, ya hablamos de eso al principio, pero lo volvemos a mencionar. Eso es un mito, no existe, no es verdad. Si nosotros nos preguntan, aquí al consultar a la clínica, ha llegado muchísimas personas diciéndome, es que necesito cruzar lo que sea para que sepa lo que es ser madre. La perra no va a saber que es madre, o sea, vamos a desarrollar una serie de cosas que después tenemos que interrumpir. Las recomendaciones no lo hagan, no por eso no existe. Qué bueno que lo vuelven a comentar, lo volvemos a recalcar. La respuesta es no, la perra no se tiene que cruzar porque es bueno, porque le hace falta. No, la respuesta es no. Si tu perrita no fue adquirida con esos fines, no lo hagas, no tiene caso. No, qué bueno que se comenta. ¿No? Doctor, decíamos, ¿tienen embarazos psicológicos? Ya. Uno de los principales problemas que tenemos o que teníamos anteriormente para determinar la gestación de las hembras era que las pruebas de sangre todas salían positivas, porque la mayoría están diseñadas a medir el nivel de la progesterona, que es lo que nosotros llamamos como la hormona de la gestación. Todas, bueno, o me atrevo a decir casi todas las hembras, después de que entran en celo, tienen su celo, pasan su ciclo y no se reproducen, no se cruzan, van a caer en una falsa gestación.
Este es un aspecto instintivo totalmente. Si yo le mido una hormona de la progesterona a una hembra que no se cruzó y tuvo su celo, y una que sí se cruzó, la diferencia va a ser mínima en cuanto a la elevación de la progesterona, pero la voy a encontrar elevada en los dos casos. ¿Por qué? Y porque esto es un tema bien bonito, la verdad. Ya estudiando y analizando, investigando el por qué tienen falsas gestaciones las perras, es un tema muy, muy curioso, ahorita lo voy a mencionar. Se ha demostrado en manadas de perros salvajes que, aunque no lo crean, aquí en Guadalajara existen, y existen en África, existen en Australia, por ejemplo, con los perros dingo, los perros africanos, que hay perros salvajes, que es un perro, pero salvaje. Y aquí en Guadalajara, donde me encontré en un relleno sanitario, en un basurero, me encontré una manada porque llegó un momento que se hizo un problema, porque eran manadas de perros salvajes que vivían en un basurero y ahí encontraban comida y actuaban como perros salvajes de África. ¿Qué pasa con las perras que entran en falsas gestaciones? Normalmente las perras que entran en falsas gestaciones que tienen literalmente todos los cuadros y los signos del embarazo, y tienen ginecomastia y les crecen las mamas y tienen leche, y cuando van a cumplir los 60 días rascan, hacen su nido y no tienen nada, y agarran un peluchito o agarran un muñeco, un calcetín muchas veces, una chanclita, una pantufla, y la tienen como si fuera su bebé. Sí. En estado silvestre se comprobó con los perros africanos que había hembras que tenían características fenotípicas. El fenotipo es la característica física externa, que eran muy, muy parecidos a los machos. Incluso esas hembras andaban cazando con los machos, salían a cazar y se peleaban y eran literalmente machos físicamente por fuera, pero con órganos reproductivos femeninos. ¿Qué pasaba cuando se cruzaban? Esas perras fenotípicamente, o sea, la característica externa era la mejor para mejorar la progenie. Genéticamente eso está calculado, la naturaleza lo prevé, más altos, más fuertes, más rápidos. Pero ¿cuál era el problema? Una vez que se cruzaban, la perra andaba con los machos, una vez que tenía los perritos, en cuanto tenía los perros, la perra se salía a cazar con los machos, y los perritos se quedaban ahí, en el nido. Y había perritas que tenían falsas gestaciones, que a lo mejor no tenían las características fenotípicas de esas perras, que eran las que se lograban cruzar, pero tenían el instinto maternal tan desarrollado que ellas adoptan los perritos y ellas los crían. Y esa perra vuelve a la manada, o sea, vuelve a cazar y se va, y esas perritas logran eso. La verdad, eso es bien tierno. La verdad, yo cuando veo una perrita, y normalmente las perras que tienen falsas gestaciones son perras de un carácter muy noble. Si uno las observa, van a ser perras muy mansitas, van a ser perras que incluso físicamente a lo mejor no son tan vistosas, pero tienen ese cariño y ese apego a lo humano muy alto. O sea, y agarran un peluchito y agarran un monito y lo llevan a su nido y ahí lo tienen. Y eso para nosotros se vuelve un problema, porque una perra que tiene falsas gestaciones es muy valiosa porque nos puede criar camadas de madres que no fueron buenas madres. Pero ¿cuál es el problema? La leche que genera la falsa gestación hace que se acumule en las mamas. La mama es unidireccional. La leche debe de salir en una sola dirección y es hacia afuera por el conducto. Tiene el tejido glandular, luego se reúne en una cisterna y luego baja por el conducto galactóforo hacia el pezón. ¿Qué pasa cuando no baja? La leche es muy rica para generar colonias bacterianas. Se hacen mastitis y las mastitis posteriormente generan fibromas y los fibromas luego acúmulos de calcio, luego tumores y luego pueden desencadenar incluso en un cáncer. Ups. Por eso también lo ideal es esterilizar a las perras. ¿Por qué? Muchas veces no vamos a evitar, eso es otro tema bien importante. No por esterilizar a la perra vamos a evitar las falsas gestaciones. Ojo, el ovario no genera la prolactina. Eso se genera en la neurohipófisis, eso se genera en el cerebro. Cuando la perrita detecta cerebralmente o ve que hay cachorros, inmediatamente va a hacer
que produzca signos de leche y que produzca signos de parto, porque ella instintivamente tiene que criar cachorritos. Entonces, cuando nosotros esterilizamos a una perra, creyendo que con eso le vamos a quitar las falsas gestaciones, estamos equivocados. Nosotros tenemos que vigilar ese aspecto de evitárselo también. Cuando las perras padecen de falsas gestaciones, lo ideal es no promover el estímulo, que es no ponerle cachorros, no ponerle peluches, distraerla mentalmente Wow. en otro lado. Porque si uno, es que para nosotros es muy tierno ver que tiene su peluchito o su pantuflita y la trae como su bebé. Eso a la perra mentalmente le afecta. Yo recomiendo distraerlas mucho, incluso las compresas de agua fría ayudan, pero y muchas veces acabamos en las mastectomías radicales para que no produzcan leche, porque eso en el periodo posterior puede generar trastornos muy serios como un cáncer incluso. ¿Qué Entonces, tema, doctor? Qué importante. Yo no sabía sí, esto, jamás había oído. Qué importantísimo, porque sí. muchas personas que no han esterilizado a sus hembras, les pasa esto y entonces las consienten y les dan perritos y juguetitos y en lugar de estarles quitando eso, se los está uno fomentando. ¡Wow! Uno de los principales problemas que tenemos es que la perrita no la vemos. O sea, me dicen, oye, es que tiene 3 días que no veo a la perra y ya la vi, está abajo de la cama y tiene ahí 2, 3 muñecos y yo se los dejé. Ay, Dios mío, en ese caso, perdón, debemos de distraer mentalmente a la perrita, evitar, quitarle todo eso, moverle la cama, tratar de distraerla, no dejarla que caiga en ese círculo vicioso, porque si no, muchas veces estas falsas gestaciones se perpetúan y eso a la larga pues es un problema. Te digo, porque va a dar normalmente un problema de mastitis. Doctor, cuando una perrita va a entrar el celo, aquí estoy yo, no creo que me he ido a ningún lado, lo que pasa es que aquí estoy. Cuando una hembra entra en celo y le va a bajar, perdóname la expresión, No hay problema, que se entienda, está perfecto. le da cólico. Sí, sí, sí los padece. Ay, y Pero se pone de mal realmente humor. no va tanto por ahí. Normalmente los perros en general son muy estoicos, su umbral del dolor es muy alto y normalmente no lo manifiestan. Evidentemente tienen trastornos hormonales, claro que los tienen y muchas veces lo nota uno cuando la perra todavía no está receptiva y llega un macho y lo pelea horrible. O sea, lo puede lastimar incluso feo. Por eso lo ideal es no juntarlos cuando todavía no están en el estro, porque el macho va a tratar de insistir y la perra, si no está ovulando, pues está en su fase de hormonas negativas, es decir, ahorita no quiero ver a nadie, puede tener estas consecuencias y normalmente así se manifiesta. Yo no recomiendo dar analgésicos en esos casos, realmente no los necesita, pero no puedo negarte que si los tenga, claro que puede ser. Doctor, me preguntan que dónde estás, que dónde está tu clínica Muchas veterinaria. gracias. Alicia, un Nosotros saludo. estamos en Guadalajara, Jalisco. Estamos en Avenida Manuel Ávila Camacho 2350. Digamos que enfrente del Country Club, más o menos a esa altura, antes de una plaza, Plaza Patria, antes de ahí. Estamos Sobre Ávila Camacho. Ávila Camacho. Ahí está Canópolis. Mira, Así. doctor, me están reportando que no se oye bien, que estamos teniendo problemas con el audio y me están haciendo muchas preguntas sobre las gatitas. Okay. Yo creo que las gatitas merecen un programa y una plática tuya especial con un audio bien puesto, porque ahorita nos hizo travesuras el Facebook. Sí, claro que sí, cuando gustes, platicamos del tema que tú gustes. Para mí es un honor, siempre será un honor y estaré disponible para el tiempo que sea. Estoy para servirles. De hecho, me está diciendo aquí la producción que a las 8:30 está la entrevista perfectamente sin problemas de audio. La subimos a YouTube y la lanzamos por Facebook para que todos los que se les está cortando en mi transmisión, lo estoy haciendo por mi celular porque la máquina me hizo travesuras, pero la pasamos íntegra con audio perfectamente claro. 8:30 de la noche ya está arriba en el YouTube de Jackie Junior, lo comparto por supuesto al Facebook de Canópolis y bueno, el doctor Jaime Hernández Rizo está aquí y doctor,
prometemos que la semana que entra nos vemos con las gatitas. Claro, es un hecho, claro que sí. Y con Claro, todas las preguntas que se acumulen de aquí entonces. claro que, y que las vayan subiendo de una vez para irse resolviendo, ¿no? Eso con todo gusto, estoy para servir. Doctor, un gusto. Muchas gracias a Mari Carmen Uribe, gracias a Sandra González, gracias a Zaira, gracias a Laura Velázquez y a toda la gente que se está sumando ahorita. El audio nos está haciendo mala pasada, pero 8:30 está la entrevista íntegra con el médico veterinario Jaime Hernández Rizo, sin cortes, perfectamente bien, en el YouTube de Jackie Junior TV, en el de Canópolis también, y en el Facebook de Canópolis y de Jackie Junior. Doctor, un abrazo tototote, y nos vemos la semana que entra. ¿Qué te parece? No, excelente, y mira, a pesar de la contingencia, estamos aquí unidos, como siempre. Claro, guardo todas las preguntas, amigos del auditorio. Claro. Un beso grande, que tengan una linda tarde-noche. La entrevista en media hora ya está arriba, completita. Gracias, Doc. Muchas gracias. Saludos. ¿Dónde? Finaliza. Aquí abajito debería decir salir de la... Ya la del doctor ya acabó.